La luz débil de una vela tiembla iluminando el rostro de una mujer arrodillada en el piso de madera antigua. Sus manos tiemblan, sosteniendo una fotografía amarillenta. Las lágrimas corren silenciosas por sus mejillas mientras mira fijamente la imagen de una mujer elegante, de ojos profundos y expresivos. A su alrededor, un baúl antiguo está abierto, revelando documentos envejecidos, joyas que brillan con la luz dorada de las velas, y cartas atadas con un listón descolorido. Ella susurra, con la voz ahogada: «No es posible. Entonces yo nunca fui quien pensé que era». Sus manos aprietan la fotografía contra su pecho. El silencio de la hacienda abandonada es roto solamente por sus sollozos contenidos. ¿Pero qué descubrió en ese baúl? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Y por qué ese descubrimiento está destruyendo y reconstruyendo todo lo que ella creía sobre sí misma? Para entenderlo, tenemos que regresar unos días atrás. 4 días antes. El sol de la tarde castigaba las calles polvorientas del pueblito de San Miguel del Valle. Era día de tianguis, y la gente se amontonaba entre los puestos de frutas, telas y especias. En medio de la plaza principal, cerca de la fuente de piedra, una mujer estaba parada, congelada. Su nombre era Rosa, Rosa Elena Fuentes, o al menos así la habían llamado toda su vida. Tenía 28 años, cabello castaño recogido en un chongo sencillo, manos callosas de tanto trabajo doméstico y ojos que cargaban una tristeza antigua, como si hubiera pasado la vida entera tratando de ser suficiente para alguien. En ese momento, sin embargo, sus ojos no mostraban solamente tristeza, mostraban shock puro. Frente a ella, recargados en la pared de la panadería, estaban su marido Alberto y su hermana Lucía, besándose, ahí, enfrente de todos, como si Rosa no existiera, como si los 3 años de matrimonio no significaran nada. La canasta de compras se resbaló de las manos de Rosa y cayó al suelo. Las naranjas rodaron por la banqueta de piedra, pero ella no se movió para recogerlas. La gente alrededor comenzó a murmurar. Algunas mujeres se tapaban la boca, horrorizadas. Otras desviaban la mirada, avergonzadas por la humillación pública que Rosa estaba sufriendo. Alberto finalmente notó la presencia de su esposa. Se apartó de Lucía lentamente, pero no había culpa en su rostro, solamente molestia por haber sido interrumpido. «Rosa», comenzó él, con ese tono de voz que ella conocía tan bien, ese tono que siempre la hacía sentir que ella era el problema. Pero Rosa no se quedó a escuchar. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Rápido, cada vez más rápido. Sus faldas se movían mientras cruzaba la plaza, ignorando las miradas de lástima y los murmullos que la seguían como moscas. Pobre Rosa. Siempre supe que Alberto no servía. Y con su propia hermana. ¡Qué vergüenza! Ella no quería lástima. No quería explicaciones. No quería más nada de ese lugar, de esa gente, de esa vida que nunca fue realmente suya. Rosa caminó sin rumbo por las calles angostas del pueblo hasta que las casas comenzaron a espaciarse. Siguió caminando, aunque sus pies comenzaron a doler, aunque el sol comenzó a ponerse tiñendo el cielo de naranja y rosa. No sabía para dónde iba, solo sabía que necesitaba irse. Fue cuando lo vio. En la cima de una loma, aislada de las demás propiedades, se levantaba una construcción imponente. Era una hacienda antigua, enorme, con paredes de adobe pintadas de blanco que ya estaban descascarándose. Tenía un portón de hierro oxidado, ventanas altas con contraventanas cerradas y un aire de abandono que pesaba en el ambiente. Rosa se detuvo y miró la construcción. Conocía ese lugar, todo el mundo en el pueblo lo conocía. Era la hacienda Delgado. Nadie entraba ahí, nadie se acercaba. Llevaba décadas cerrada, desde antes de que Rosa naciera. Los más viejos del pueblo contaban historias vagas sobre la familia que vivía ahí. Ricos, poderosos y después desaparecidos. Esa casa guarda secretos de familia, decían las viejitas en la plaza. Cosas que es mejor dejar enterradas. Pero Rosa no tenía miedo de secretos. Ya no. No cuando su propia vida se había revelado como una mentira gigante esa tarde. Miró hacia atrás. Podía regresar al pueblo.
enfrentar la humillación, escuchar las disculpas patéticas de Alberto, ver la cara falsa de arrepentimiento de Lucía, o podía seguir adelante. Rosa respiró profundo y comenzó a subir la loma hacia el portón de hierro. El viento soplaba más fuerte ahí arriba, haciendo que los árboles antiguos alrededor de la propiedad se balancearan y produjeran un sonido que parecía un susurro. Las sombras de la tarde se alargaban, creando formas extrañas en el suelo de tierra. Cuando llegó al portón, Rosa extendió la mano y tocó el hierro frío. Estaba cerrado con candado, pero la cerradura estaba tan vieja y oxidada que bastó un empujón fuerte para que la cadena se rompiera con un chasquido seco. El portón gimió al abrirse, como si estuviera protestando contra la invasión después de tanto tiempo cerrado. Rosa entró. El jardín del frente estaba tomado por hierba alta y flores silvestres que habían crecido sin control. Había una fuente en el centro, seca y agrietada, con estatuas de ángeles que miraban al cielo con expresiones serenas. La puerta principal de la hacienda era de madera maciza, oscura, tallada con diseños elaborados de enredaderas y pájaros. Tenía una gran aldaba de bronce en forma de león. Rosa subió los 3 escalones de piedra y, sin pensarlo mucho, empujó la puerta. Para su sorpresa, se abrió. Un aire pesado y polvoriento escapó de adentro, como si la casa estuviera soltando un suspiro largo guardado por décadas. Rosa titubeó por un momento en el umbral. Su corazón latía fuerte en su pecho. Parte de ella le decía que regresara, que no entrara a una propiedad abandonada sola al atardecer. Pero otra parte, la parte que acababa de perderlo todo, que ya no tenía nada más que perder, la empujó hacia adelante. Entró a la hacienda Delgado. El interior era impresionante. Aunque cubierto de polvo y sumergido en sombras, era posible ver que ese lugar fue alguna vez magnífico. El vestíbulo de entrada era enorme, con un techo alto de vigas de madera oscura. Había una lámpara de cristal cubierta por telarañas, muebles elegantes protegidos por sábanas blancas que parecían fantasmas en el crepúsculo, y en las paredes, retratos enmarcados en oro. Rosa caminó lentamente por el vestíbulo, sus pasos haciendo eco en el silencio. Pasó junto a los muebles cubiertos, tocando levemente las telas que soltaban nubes de polvo con cada contacto. Se detuvo frente a uno de los retratos. Era de una mujer bonita, de apariencia elegante, vestida con ropa fina de otra época. Tenía cabello oscuro recogido en un peinado elaborado, joyas delicadas en el cuello, y sostenía un abanico cerrado. Pero lo que más llamó la atención de Rosa fueron los ojos de la mujer en el retrato. Eran intensos, profundos, y cargaban una expresión extraña. No exactamente tristeza, sino algo como determinación, como si supiera algo que nadie más sabía. Rosa se quedó mirando el retrato por un largo momento, sintiendo una conexión inexplicable con esa mujer muerta hace tanto tiempo. ¿Quién era ella? ¿Por qué abandonó esta casa magnífica? ¿Y por qué Rosa sentía que, de alguna forma, debía estar ahí? El cielo afuera se estaba oscureciendo rápidamente. Rosa sabía que debía irse, encontrar un lugar para pasar la noche, pero sus pies no se movieron. Miró alrededor del vestíbulo silencioso, los muebles fantasmales, los retratos que la observaban desde las paredes, la escalera amplia que llevaba al segundo piso, y tomó una decisión. No tenía a dónde ir. Ya no tenía casa, ya no tenía familia. El marido la había traicionado con su propia hermana. Los tíos que la criaron nunca la quisieron de verdad. ¿Por qué no quedarse aquí? ¿Por qué no pasar la noche en esta casa abandonada que, al menos, no la juzgaba? ¿Que no murmuraba a sus espaldas? ¿Que no la hacía sentir pequeña e inadecuada? Rosa subió la escalera lentamente. Cada escalón crujía bajo sus pies, rompiendo el silencio pesado de la casa. En el segundo piso había un pasillo largo con varias puertas. Abrió la primera. Era una recámara grande y bien amueblada, con una cama con dosel cubierta por una sábana blanca, una cómoda alta, un espejo de cuerpo entero y ventanas que daban a la parte trasera de la propiedad. Rosa entró y cerró la puerta detrás de ella.
Jaló la sábana de la cama, soltando una nube de polvo que la hizo toser, pero revelando un colchón que, a pesar de antiguo, todavía parecía utilizable. Se sentó en la orilla de la cama, finalmente permitiendo que su cuerpo cansado descansara. Y fue solo entonces, en el silencio de ese cuarto extraño en una casa abandonada, que Rosa permitió que las lágrimas vinieran. Lloró por la humillación, por la traición, por los años desperdiciados tratando de ser amada por personas que nunca la amarían. Lloró por la chamaca huérfana que fue criada por tíos que la trataban como una carga. Lloró por la mujer en que se convirtió, siempre tratando de ser perfecta, siempre fallando, siempre sintiendo que no era suficiente. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, la noche ya había caído completamente. La oscuridad era absoluta. No había luz de calle, ni vecinos, ni ningún sonido aparte del viento en los árboles afuera. Rosa se acostó en la cama antigua, todavía vestida, y cerró los ojos. Mañana pensaría qué hacer. Mañana decidiría a dónde ir, cómo reconstruir su vida destrozada. Pero esta noche, dormiría en un lugar donde nadie podía encontrarla, donde nadie podía lastimarla más. Ella no lo sabía todavía. No tenía idea de que esa casa no era un refugio temporal, era su destino, y en los próximos días descubriría secretos que cambiarían no solo su vida, sino su propia identidad, porque la Hacienda Delgado no estaba esperando a cualquier persona, estaba esperando por ella, específicamente por ella, y las respuestas que encontraría entre esas paredes antiguas revelarían una verdad que ella nunca, ni en sus sueños más locos, podría haber imaginado. Si quieres descubrir qué va a encontrar Rosa en esta hacienda misteriosa y cuál secreto va a cambiar su vida para siempre, suscríbete al canal ahorita mismo, mijo. Esta historia te va a emocionar de una forma que no esperas. Quédate hasta el final, porque la revelación te va a poner la piel chinita, pero del tipo que te calienta el corazón. Dale a ese botón rojo de suscripción, porque no te vas a querer perder lo que viene. Rosa despertó con la primera luz del amanecer filtrándose por las contraventanas cerradas. Por un momento no supo dónde estaba. El techo alto, las vigas de madera, el olor a polvo y tiempo. Entonces todo volvió a ella como una ola fría. Alberto, Lucía, la traición, la huida, la hacienda. Se sentó en la cama y miró alrededor del cuarto con más atención ahora que había luz. Era una recámara hermosa, a pesar del abandono. Los muebles eran de madera fina, tallada con detalles delicados. Había un tocador con un espejo empañado, una mecedora junto a la ventana y un armario grande con puertas talladas. Rosa se levantó, sacudiéndose el vestido arrugado. Tenía sed y hambre, pero más que nada, tenía curiosidad. ¿Quién había vivido en esta casa? ¿Por qué la dejaron con todo adentro? Salió de la recámara y caminó por el pasillo. Había otras puertas, todas cerradas. Abrió una al azar. Era un estudio. Había un escritorio grande de caoba, estantes llenos de libros con lomos de cuero y más retratos en las paredes. Rosa entró lentamente, como si estuviera en un museo. En el escritorio había un tintero seco, plumas antiguas y papeles amarillentos cubiertos de polvo. Se acercó y sopló suavemente sobre uno de los papeles. Era una carta, escrita con caligrafía elegante y antigua. La tinta estaba descolorida, pero aún se podía leer. Estimado don Rodrigo Delgado, lamentamos informarle que su esposa, doña Socorro Delgado, falleció en el accidente del pasado martes. Rosa frunció el ceño. ¿Socorro Delgado? ¿La dueña de esta hacienda había muerto en un accidente? Siguió leyendo, pero la carta no daba más detalles. Estaba fechada en 1952, 73 años atrás. Rosa dejó la carta y miró los libros en los estantes. Estaban organizados por tema: Derecho, Agricultura, Literatura Clásica, Historia de México. Era la biblioteca de una persona educada y culta. Pasó los dedos por los lomos polvorientos hasta que uno llamó su atención. Era más pequeño que los demás, con una cubierta de cuero oscuro sin título. Lo sacó del estante y lo abrió. No era un libro, era un diario. En la primera página
Con la misma caligrafía elegante de la carta, estaba escrito: Diario personal de Socorro Delgado de Montes. Año 1949. El corazón de Rosa comenzó a latir más rápido. Esto era algo privado, algo íntimo. ¿Debería leerlo? Pero la curiosidad era más fuerte. Se sentó en el sillón de cuero junto al escritorio y comenzó a leer. 15 de marzo, 1949. Hoy confirmé lo que ya sospechaba. Estoy esperando un bebé. Debería estar feliz, y lo estoy. Pero también tengo miedo. Rodrigo quiere un heredero varón. Ha dejado muy claro durante estos 3 años de matrimonio que necesita un hijo que lleve el apellido Delgado con orgullo. Pero ¿qué pasa si es una niña? Conozco a mi marido. Conozco su temperamento. Conozco cómo trata a las mujeres, como si fuéramos ornamentos, como si nuestro único valor fuera dar hijos varones y quedarnos calladas. Dios mío, protege a esta criatura que llevo dentro. Sea niño o niña, es mío, es mi sangre, y haré lo que sea necesario para protegerla. Rosa levantó la vista del diario, con el corazón acelerado. Socorro estaba embarazada y tenía miedo de su propio marido. Siguió pasando las páginas, leyendo entradas aquí y allá. 2 de junio, 1949. El doctor confirmó que tendré a mi bebé en septiembre. Rodrigo está cada vez más ansioso. Ayer le escuché decir a su hermano: si es niña, tendré que intentar de nuevo. No puedo dejar mi fortuna a una chamaca inútil. Lloré toda la noche. ¿Qué clase de hombre dice eso de su propia hija que ni siquiera ha nacido? He estado pensando. Tengo propiedades que heredé de mi abuela, tierras, dinero en el banco, joyas. Todo está a mi nombre, no de Rodrigo. Él nunca ha podido tocar esa herencia porque el testamento de mi abuela fue muy específico. Solo puede pasar a las mujeres de la familia. Si tengo una niña, Rodrigo no podrá quedarse con nada de eso, y eso lo va a enfurecer. 20 de septiembre, 1949. Nació. Mi bebé nació. Es una niña. Es perfecta, pequeñita, con ojos oscuros como los míos, y un llanto fuerte que llena toda la hacienda. Pero Rodrigo ni siquiera vino a conocerla. Cuando la partera le avisó que era niña, él se fue a emborracharse al pueblo. Cuando regresó anoche, entró a mi recámara tambaleándose, oliendo a tequila y rabia. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones y dijo: esa chamaca no sirve para nada. Vamos a intentar de nuevo. Y si vuelves a darme una niña, te juro que... No terminó la frase, pero vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Mi hija está en peligro. Rodrigo es capaz de cualquier cosa cuando está borracho y furioso. He escuchado historias en el pueblo sobre otras familias, sobre accidentes convenientes cuando las esposas no dan herederos varones. Tengo que protegerla. Tengo que salvarla. ¿Pero cómo? Rosa dejó de leer, con las manos temblando. Esa pobre mujer, viviendo con un monstruo, tratando de proteger a su bebé, siguió pasando páginas rápidamente, buscando más información. 3 de octubre, 1949. He tomado una decisión. No puedo quedármelo callada. No puedo ver a mi hija crecer en esta casa con ese hombre. No puedo arriesgarme a que le haga daño. Hablé con el licenciado Méndez, el abogado de mi abuela. Es un hombre de confianza, discreto. Le expliqué la situación y él me ayudó a crear un plan. Voy a esconder a mi hija. No será fácil, no será sin dolor, pero es la única manera de mantenerla a salvo. El licenciado tiene contactos en el registro civil. Podemos crear documentos que digan que mi bebé nació muerta. Rodrigo lo creerá. Él ni siquiera la ha cargado, ni siquiera la ha mirado. Para él, ella ya no existe. Después, entregaré a mi hija a una familia de confianza. Gente humilde, buena. Le dirán que es huérfana. La criarán lejos de aquí, donde Rodrigo nunca pueda encontrarla. Es mejor que crezca pensando que está sola en el mundo, que crezca aquí, sabiendo que su propio padre la desprecia. 15 de octubre, 1949. Hoy me despedí de mi hija. Fue el día más doloroso de mi vida. La envolví en la mantilla que mi abuela bordó para mí cuando nací. Le puse el medallón con mi fotografía.
Besé su frente 1000 veces, memoricé su olor, su carita perfecta. La familia Fuentes la va a criar. Son primos lejanos de mi madre, gente trabajadora que vive en San Miguel del Valle. Les pagué bien por su silencio y su cuidado. Ellos registrarán a mi niña como si fuera hija de una prima que murió en el parto. Le puse el nombre Rosa Elena, Rosa por las rosas de mi jardín que tanto amo, Elena por mi abuela, la mujer más fuerte que conocí. Mi Rosa Elena crecerá lejos de mí, pero crecerá viva, crecerá segura, y cuando tenga 25 años, la edad en que puede heredar legalmente según el testamento que preparé, el licenciado Méndez le dirá la verdad, le dirá quién es realmente. Le dirá que esta hacienda, estas tierras, esta fortuna, todo es suyo. Le dirá que su madre la amó tanto que estuvo dispuesta a renunciar a ella para salvarla. Rodrigo no sabe nada. Cree que el bebé murió. Lloró lágrimas de cocodrilo en el funeral falso y después siguió con su vida como si nada. Dentro de unos meses, fingiré que estoy embarazada de nuevo. Rodrigo estará contento, pero no habrá bebé. Y cuando él empiece a sospechar, me iré. Desapareceré. Dejaré esta hacienda cerrada. Todo estará esperando para mi Rosa Elena, para mi hija, para la verdadera heredera. Rosa Elena Fuentes dejó caer el diario. Su nombre estaba en ese diario. Sus manos temblaban tanto que apenas podía respirar. El cuarto parecía dar vueltas a su alrededor. No podía ser. Era imposible. Pero su mente ya estaba conectando las piezas. Los tíos Fuentes que la criaron, siempre fríos, siempre distantes, como si ella fuera una obligación y no una hija. Su edad, 28 años. Si había nacido en septiembre de 1949, el hecho de que nunca le dijeron nada sobre sus padres verdaderos, solo que murieron cuando eras bebé, el pueblo, San Miguel del Valle, el mismo pueblo donde ella creció, y su nombre, Rosa Elena. No puede ser, susurró Rosa con la voz quebrada. Se levantó del sillón tan rápido que casi se tropieza. Tenía que encontrar más pruebas. Tenía que estar segura. Salió corriendo del estudio y bajó las escaleras, casi cayéndose en su prisa. Recordó haber visto más puertas en la planta baja. Abrió una tras otra hasta que encontró lo que buscaba. Una recámara que claramente había pertenecido a una mujer. Era hermosa. Tenía una cama grande con dosel de encaje blanco, un tocador con espejo y frascos de perfume antiguos, un armario tallado y junto a la ventana, un cuna. Una cuna de madera de nogal, tallada con angelitos y flores. Estaba cubierta con un edredón pequeñito bordado a mano con el nombre Rosa Elena. Rosa se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Era real. Todo era real. Caminó lentamente hacia la cuna, como en un sueño. Dentro había ropita de bebé doblada con cuidado, un sonajero de plata y una cajita de música. Con manos temblorosas, Rosa tomó la cajita y la abrió. Una melodía suave comenzó a sonar, una canción de cuna que Rosa conocía. Una melodía que había tarareado toda su vida sin saber de dónde la conocía. Y dentro de la cajita de música había una fotografía. Era de una mujer joven, hermosa, con cabello oscuro y ojos intensos. Estaba sonriendo, sosteniendo a un bebé envuelto en una mantilla blanca. Rosa reconoció esos ojos. Los veía cada vez que se miraba al espejo. Era Socorro, su madre, y el bebé en la fotografía era ella. Las piernas de Rosa cedieron y cayó de rodillas junto a la cuna, llorando como nunca había llorado en su vida. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo más profundo, de pérdida y encuentro al mismo tiempo, de dolor por todos los años que no tuvo a su madre, pero también de asombro al descubrir que siempre había sido amada. Su madre no la abandonó, su madre la salvó. Rosa se quedó ahí, arrodillada en el piso de esa recámara antigua, sosteniendo la cajita de música y la fotografía, mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas y bañaba todo con luz dorada. Pero aún había más preguntas.
Si su madre planeaba que ella heredara todo a los 25 años, ¿por qué nadie le dijo nada? Ya tenía 28 años. ¿Qué pasó con el licenciado Méndez? ¿Y qué le pasó a Socorro? Rosa se secó las lágrimas y se puso de pie. Tenía que encontrar más respuestas. Volvió al estudio y buscó entre los papeles del escritorio con más cuidado. Encontró documentos legales, escrituras de propiedad, títulos de tierras, y entonces vio un sobre amarillento con un sello de lacre roto. Dentro había una carta, fechada en 1974. Señorita Rosa Elena Fuentes, si está leyendo esta carta, significa que finalmente encontró la hacienda Delgado. Me llamo Ernesto Méndez y fui el abogado de confianza de su madre, Socorro Delgado. Lamento profundamente no haber podido cumplir con mi promesa de encontrarla cuando cumplió 25 años. Busqué por todos los medios, pero la familia Fuentes se mudó del pueblo cuando usted tenía 15 años y perdí su rastro. Su madre me hizo jurarle que protegería su secreto y su herencia hasta que usted estuviera lista para reclamarla. Debo informarle de algo doloroso. Su madre, Socorro, no desapareció como ella había planeado. En 1952, 3 años después de su nacimiento, don Rodrigo Delgado descubrió que ella había estado escondiendo dinero y preparándose para irse. Hubo una confrontación terrible. Socorro murió esa noche. La versión oficial fue un accidente, una caída por las escaleras. Pero yo sé la verdad, y usted también debe saberla. Don Rodrigo Delgado la asesinó. Lo siento, mija. Sé que estas palabras son duras, pero su madre merece que se sepa la verdad. Antes de morir, sin embargo, Socorro se aseguró de que todos los documentos legales estuvieran en orden. Esta hacienda, las tierras, las cuentas bancarias, las inversiones, todo está a nombre de usted. Todo siempre fue suyo. Don Rodrigo nunca pudo tocar ni un solo peso de la herencia de Socorro, porque todo estaba protegido legalmente para pasar a usted. Él murió en 1970, furioso y amargado, sin herederos y sin fortuna. Esta hacienda fue cerrada y sellada por orden judicial hasta que la verdadera heredera, usted, apareciera. He dejado todos los documentos necesarios en el banco del pueblo. Vaya con esta carta y con la fotografía que su madre dejó para usted. Eso será suficiente para probar su identidad. Su madre la amó más de lo que las palabras pueden expresar. Ella sacrificó todo, incluso su propia vida, para asegurarse de que usted estuviera a salvo y tuviera un futuro. Esta es su casa, mija. Siempre lo fue. Con respeto y cariño, Lic. Ernesto Méndez. Rosa terminó de leer la carta con las mejillas empapadas de lágrimas. Su madre había sido asesinada. Asesinada por un hombre cruel que no pudo soportar que una mujer tuviera poder sobre su propia vida. Pero Socorro había ganado al final. Había protegido a su hija. Había guardado la herencia. Había planeado todo con tanta precisión que ni siquiera la muerte pudo destruir sus planes. Rosa miró alrededor del estudio, de la casa que ahora sabía que era suya. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué se había sentido atraída a este lugar? ¿Por qué la puerta se había abierto tan fácilmente, como si la estuviera esperando? ¿Por qué reconocía la melodía de la cajita de música? ¿Por qué los ojos de Socorro en los retratos le parecían tan familiares? Era su hogar. Siempre había sido su hogar, solo que tardó 28 años en encontrar el camino de regreso. Rosa se sentó de nuevo en el sillón de cuero, sosteniendo la carta del licenciado Méndez. Su mente estaba procesando todo: la traición de Alberto, la huida al pueblo, la decisión impulsiva de entrar a esta hacienda. Nada había sido coincidencia. Era como si Socorro, desde donde quiera que estuviera, hubiera guiado a su hija de vuelta a casa exactamente cuando más lo necesitaba, cuando Rosa no tenía nada más que perder, cuando estaba lista para descubrir la verdad. Pasó el resto del día explorando la hacienda con nuevos ojos. Ya no era una extraña curiosa. Era la dueña. Era la hija de Socorro Delgado. Encontró más cuartos, un comedor enorme con una mesa que podía sentar a 20 personas, una cocina con fogón de leña y alacenas llenas de platos finos.
un salón de música con un piano de cola cubierto por una sábana. Encontró el dormitorio principal, el que había pertenecido a Socorro. Era hermoso, con ventanas que daban a los jardines traseros, una cama con cabecera tallada y un armario lleno de vestidos elegantes de los años 40. Rosa tocó los vestidos con reverencia. Eran de su madre. Habían tocado la piel de su madre. En el fondo del armario, dentro de una caja de sombreros, encontró más cosas. Cartas de amor de cuando Socorro era joven, antes de casarse con Rodrigo, fotografías de su familia y un álbum de recortes con artículos de periódicos sobre la familia Delgado. Y entonces encontró algo que le heló la sangre. Era un recorte de periódico de 1952. Trágico accidente en Hacienda Delgado. La distinguida dama Socorro Delgado de Montes falleció anoche tras sufrir una aparatosa caída en la escalera principal de su residencia. Su esposo, don Rodrigo Delgado, empresario prominente de la región, declaró estar devastado por la pérdida. Las autoridades descartan cualquier irregularidad. Rosa sintió que la rabia crecía en su pecho. Descartan cualquier irregularidad. Por supuesto que lo descartaron. Rodrigo era rico, era poderoso, podía comprar silencios, pero no pudo comprar el último triunfo de Socorro. No pudo quitarle a su hija lo que era suyo por derecho. Rosa bajó al primer piso y salió al jardín trasero. Necesitaba aire fresco, necesitaba procesar todo lo que había descubierto. El jardín era enorme, aunque estaba descuidado. Había árboles frutales, un huerto viejo, y al fondo, rodeada por arbustos de rosas silvestres, una tumba. Rosa caminó lentamente hacia ella, con el corazón latiendo fuerte. La lápida era de mármol blanco, simple, pero elegante. Socorro Delgado de Montes, 1925-1952. Madre amada, tu sacrificio no fue en vano. Rosa se arrodilló frente a la tumba de su madre, y por primera vez en su vida habló con ella. Mamá, susurró con la voz quebrada, no sé si puedes oírme, no sé si hay algo después de la muerte, pero si hay, necesito que sepas algo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Entiendo por qué lo hiciste, entiendo por qué me alejaste, y no te culpo, nunca te culparé. Tocó la lápida con las manos temblorosas. Crecí pensando que nadie me quería. Los tíos Fuentes me trataban como una carga. Mi hermana, bueno, ella nunca fue realmente mi hermana, ¿verdad? Y Alberto nunca me amó. Una risa amarga escapó de sus labios. Pensé que algo estaba mal conmigo. Pensé que no era suficiente, que nunca sería suficiente. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pero ahora entiendo. No era que yo no fuera suficiente. Era que estaba en el lugar equivocado, con la gente equivocada. Sonrió a través de las lágrimas. Este es mi lugar, esta hacienda, este jardín, esta tumba. Tú. Se quedó ahí sentada un largo rato, en silencio, sintiendo algo que nunca había sentido antes. Paz, pertenencia, hogar. Cuando el sol comenzó a ponerse, Rosa volvió a entrar a la hacienda. Tenía mucho que hacer. Necesitaba ir al banco con los documentos. Necesitaba reclamar oficialmente su herencia. Necesitaba limpiar esta casa, abrirla de nuevo, devolverle la vida. Pero eso podía esperar hasta mañana. Esta noche solo quería estar aquí, en la casa de su madre, en su casa. Se quedó dormida esa noche en la cama de Socorro, rodeada por el aroma tenue de lavanda que todavía impregnaba las sábanas después de tantos años. Y por primera vez en su vida, durmió profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones, porque finalmente estaba en casa. A la mañana siguiente, Rosa se despertó con determinación. Rebuscó en el armario de Socorro hasta encontrar un vestido que le quedara. Era de seda azul marino, elegante pero no ostentoso. Se lo puso y se miró al espejo. Por primera vez, vio a su madre en su propio reflejo. Los mismos ojos, la misma forma de la cara, la misma determinación en la mandíbula. Se recogió el cabello,
Se puso el medallón que había encontrado en la cajita de música, el que Socorro había dejado para ella, y salió de la hacienda. El camino al pueblo era largo, pero lo hizo a pie, con la cabeza en alto. Cuando llegó al banco de San Miguel del Valle, causó un revuelo. La gente la reconoció inmediatamente. Era la esposa humillada de Alberto, la que había huido del pueblo hace 2 días. Pero algo en ella era diferente. Ya no caminaba con los hombros caídos. Ya no desviaba la mirada. Entró al banco y pidió hablar con el director. Don Felipe Estrada, un hombre mayor de cabello plateado, la recibió en su oficina con curiosidad. «Señora Fuentes, qué sorpresa verla. ¿En qué puedo ayudarle?» Rosa puso la carta del licenciado Méndez sobre el escritorio, junto con la fotografía y la cajita de música. «Mi nombre no es Fuentes», dijo con voz firme. «Mi nombre es Rosa Elena Delgado, y vengo a reclamar mi herencia». Don Felipe tomó los documentos con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro pasó de la confusión al asombro. «Dios santo», murmuró. ¿Es usted la hija de Socorro?» «Sí». El director se levantó de su silla tan rápido que casi la tira. «Señorita Delgado, hemos estado esperándola por años, por décadas. El licenciado Méndez, que Dios lo tenga en su gloria, dejó instrucciones muy específicas antes de morir. Todo está guardado. Todo está esperando». Durante las siguientes 2 horas, don Felipe le mostró todo. Cuentas bancarias con cantidades que Rosa nunca había imaginado, títulos de propiedad de la hacienda Delgado y de otras tierras en la región, inversiones que Socorro había hecho sabiamente y que habían crecido con los años, joyas guardadas en una caja fuerte, documentos que probaban que Rosa Elena Delgado era la única heredera legal de la fortuna de Socorro. Su madre era una mujer muy inteligente, dijo don Felipe con admiración. Se aseguró de que todo estuviera protegido legalmente. Ni siquiera su esposo pudo tocar nada. Y cuando él murió sin herederos, todo quedó en un fideicomiso esperando por usted. Rosa escuchaba todo como en un sueño. Era rica. No solo tenía una casa, tenía tierras. Tenía dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Pero más que eso, tenía una identidad. Tenía una historia. Tenía una madre que la había amado más que a su propia vida. «Necesitaré unos días para procesar todos los documentos oficialmente», explicó don Felipe. «Pero no hay duda de su identidad. Es claramente la hija de Socorro. Tiene sus mismos ojos». Rosa sonrió. «Eso me han dicho». Cuando salió del banco, el sol estaba alto en el cielo. La gente en la calle la miraba con curiosidad, pero ella ya no les prestaba atención. Caminó directamente a la casa donde había vivido con Alberto. Él estaba ahí, sentado en el portal, con cara de cruda. Cuando vio a Rosa, se puso de pie rápidamente. «Rosa, espera, déjame explicarte. Lo de Lucía fue un error. Yo estaba confundido. Rosa lo interrumpió levantando una mano. «No me interesa, Alberto». Él parpadeó, sorprendido por el tono frío de su voz. «Solo vine a recoger mis cosas. Puedes quedarte con la casa. Considérala mi regalo de despedida». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» Rosa sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estoy hablando de que ya no te necesito. Nunca te necesité. Solo no lo sabía». Entró a la casa, ignorando los balbuceos confundidos de Alberto, y recogió las pocas pertenencias que le importaban. Algunas fotos, un chal que le había regalado su abuela postiza, un libro de recetas. Nada más. Todo lo demás, los muebles que había limpiado 1000 veces, la cocina donde había cocinado para un hombre que nunca agradeció sus comidas, la cama donde había dormido al lado de alguien que no la amaba, ya no significaba nada para ella. Cuando salió, Alberto la seguía, cada vez más desesperado. «¿A dónde vas a ir? No tienes dinero, no tienes familia». Rosa se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «Me equivocas, Alberto. Tengo mucho dinero. Tengo una familia. Aunque ya murió, me dejó más de lo que tú podrías imaginar. Y tengo una casa, una hacienda, de hecho». La cara de Alberto se puso pálida. «¿Qué? La hacienda Delgado es mía. Siempre fue mía. Solo que tardé un tiempo en descubrirlo. Y con eso,
Se fue. Escuchó a Alberto gritando detrás de ella, pero sus palabras se perdieron en el viento. Lucía apareció corriendo de la casa vecina, donde había estado escondiéndose, obviamente. «Rosa, espera. Lo siento. Fue un error». Rosa ni siquiera volteó. Siguió caminando de regreso a la hacienda, con la cabeza en alto y una sonrisa en los labios. ¿Pueden creer lo que acaba de descubrir Rosa? Su vida entera era una mentira, pero detrás de esa mentira había un amor tan grande que atravesó décadas. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, mijo, suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesite recordar que a veces las peores traiciones nos llevan a los mejores destinos. No te vayas, porque todavía falta lo mejor. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Rosa contrató a gente del pueblo para ayudarla a limpiar y restaurar la hacienda. Al principio, muchos dudaron. Esa casa tenía décadas de rumores y supersticiones. Pero Rosa les pagó bien y les habló con respeto. Y pronto, la hacienda Delgado volvió a cobrar vida. Las ventanas fueron abiertas, dejando entrar el sol por primera vez en 70 años. Los pisos fueron pulidos hasta brillar. Los jardines fueron podados y las rosas de Socorro, fueron cuidadas con amor. Los muebles fueron destapados, revelando su belleza original. Y lentamente, el lugar dejó de parecer una tumba y comenzó a parecer un hogar. Rosa pasaba los días trabajando en la restauración, pero las noches las dedicaba a leer el diario completo de Socorro, cada palabra, cada pensamiento de su madre. Aprendió sobre la mujer que Socorro había sido antes de casarse, alegre, soñadora, llena de vida. Aprendió sobre cómo ese matrimonio la había cambiado, la había hecho más cautelosa, más astuta, y aprendió sobre el amor incondicional que Socorro sintió por su hija desde el momento en que supo que existía. Una noche, mientras leía en la biblioteca restaurada, Rosa encontró una entrada del diario que la hizo llorar. 10 de octubre, 1949. Hoy es tu último día conmigo, mija mía. Mañana te entregaré a los Fuentes. He estado cargándote toda la tarde, memorizando tu carita, tu olor, el sonido de tu llanto. Quiero que sepas algo, aunque nunca leas estas palabras hasta que seas una mujer adulta. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú eres la razón por la que sigo respirando en este matrimonio que me asfixia. Tú eres mi esperanza. Sé que cuando crezcas, tal vez me odies. Tal vez pienses que te abandoné, que no te quise. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. Te amo tanto que estoy dispuesta a renunciar a ti. Te amo tanto que prefiero que crezcas sin conocerme, si eso significa que estarás a salvo. Te amo tanto que he planeado cada detalle de tu futuro, aunque yo no esté en él. Un día, mija, cuando tengas 25 años, sabrás la verdad. Y espero que entiendas, espero que perdones, espero que vivas una vida hermosa, llena de amor verdadero, no como el mío. Espero que seas fuerte, más fuerte que yo. Espero que seas feliz. Y cuando llegue ese día en que descubras quién eres realmente, espero que sientas mi amor a través del tiempo, porque mi amor por ti no tiene fin, no tiene límites, no conoce el tiempo ni la distancia. Eres mía, siempre serás mía, aunque nunca pueda volver a cargarte. Te amo, Rosa Elena, tu mamá que nunca dejará de amarte, Socorro. Rosa cerró el diario y lo apretó contra su pecho, llorando. Lo entiendo, mamá, susurró al aire vacío. Lo entiendo, y te perdono, y te amo. Un mes después de descubrir la verdad, Rosa estaba en el jardín podando las rosas cuando escuchó el ruido de un coche acercándose. Era extraño. Nadie venía a la hacienda sin avisar. Se quitó los guantes de jardinería y caminó hacia el frente de la casa. El coche que se detuvo frente al portón era viejo pero bien cuidado. De él bajaron 2 personas, Alberto y Lucía. Rosa sintió que su cuerpo se tensaba, pero se mantuvo firme. Alberto se acercó con esa sonrisa falsa que Rosa conocía tan bien. Rosa, mi amor, he estado pensando mucho. Cometí un error terrible, pero podemos superarlo. Podemos empezar de nuevo. Yo
No, dijo Rosa simplemente. Alberto parpadeó. ¿Qué? Dije que no, Alberto. No hay nosotros. No hay empezar de nuevo. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Lucía se adelantó, con lágrimas falsas en los ojos. Rosa, por favor. Somos familia. Rosa la interrumpió con una risa seca. ¿Familia? Nunca fuimos familia, Lucía, y ahora sé por qué. Los Fuentes no eran mi familia real. Solo eran custodios temporales. Alberto miró la hacienda restaurada con ojos codiciosos. Mira, sé que tienes esta propiedad ahora. Sé que tienes dinero. Y pensé que como tu esposo, ex esposo, corrigió Rosa. Los papeles de divorcio fueron enviados la semana pasada. Ya deberías haberlos recibido. La máscara de Alberto cayó, revelando su verdadera naturaleza. No puedes hacer eso. Tengo derecho a... No tienes ningún derecho sobre nada que sea mío, dijo Rosa con voz de acero. Esta herencia está protegida legalmente. Ni tú ni nadie puede tocarla. Mi madre se aseguró de eso hace 70 años. Se cruzó de brazos y los miró a ambos con desprecio. Ustedes me hicieron un favor, ¿saben? Si no me hubieran traicionado, si no me hubieran humillado públicamente, tal vez nunca habría tenido el valor de irme. Tal vez nunca habría caminado hasta esta hacienda. Tal vez nunca habría descubierto quién soy realmente. Sonrió, una sonrisa genuina, llena de paz. Así que gracias. Gracias por romperme el corazón, porque ese corazón roto me trajo a casa. Alberto intentó acercarse, pero Rosa levantó una mano. Los empleados están adentro. Si no se van ahora mismo, los llamaré para que los escolten fuera de mi propiedad. Esto no se va a quedar así, gritó Alberto, finalmente mostrando su rabia. Voy a pelear por lo que me corresponde. Pelea todo lo que quieras, respondió Rosa con calma. Los abogados me han asegurado que no tienes ninguna posibilidad. Ahora, largo de mi tierra. Alberto y Lucía se fueron finalmente, aventando insultos y amenazas vacías. Rosa los vio irse sin sentir nada, ni rabia, ni tristeza, ni siquiera satisfacción. Solo indiferencia. Esas personas ya no tenían ningún poder sobre ella. Volvió al jardín y siguió podando las rosas, silbando la melodía de la cajita de música. Pasaron los meses. La hacienda Delgado floreció bajo el cuidado de Rosa. Ella aprendió a administrar las tierras, a invertir el dinero sabiamente, a tomar decisiones importantes. Pero más que eso, aprendió algo que nunca había experimentado antes: autonomía. Por primera vez en su vida, no estaba tratando de complacer a nadie. No estaba tratando de ser suficiente para alguien más. Estaba viviendo para ella misma. Y era liberador. Una tarde, mientras tomaba café en el portal de la hacienda, una idea comenzó a formarse en su mente. Pensó en su madre, en cómo Socorro había sido una víctima de un matrimonio abusivo. Pensó en ella misma, en cómo había sido traicionada y humillada. Pensó en todas las mujeres del pueblo que conocía, mujeres atrapadas en matrimonios infelices, mujeres sin recursos, mujeres que no tenían opciones, y tomó una decisión. Iba a abrir la hacienda, no para vivir sola en ella. Eso sería desperdiciar el regalo de su madre. La iba a convertir en un refugio, un lugar donde las mujeres que necesitaban ayuda pudieran venir, mujeres que huían de situaciones peligrosas, mujeres que necesitaban tiempo para sanar, mujeres que necesitaban apoyo para comenzar de nuevo. La hacienda Delgado sería un lugar seguro, un lugar de esperanza, un lugar de nuevos comienzos. Exactamente lo que había sido para Rosa. Se puso a trabajar inmediatamente. Contrató más personal. Acondicionó varias recámaras. Estableció contacto con organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones difíciles. Y 6 meses después de descubrir su verdadera identidad, Rosa abrió oficialmente el refugio Socorro Delgado. La respuesta fue abrumadora. La primera mujer que llegó se llamaba Esperanza. Tenía 35 años y huía de un marido violento con sus 3 hijos. Rosa la recibió personalmente, le mostró su habitación y le dijo: «Esta es tu casa ahora. Puedes quedarte el tiempo que necesites.
Nadie va a hacerte daño aquí. Esperanza lloró de alivio. ¿Por qué hace esto?, preguntó entre lágrimas. ¿Por qué ayuda a desconocidas? Rosa sonrió y tocó el medallón que siempre llevaba puesto, el que su madre le había dejado, porque alguien me salvó una vez, y ahora es mi turno de salvar a otras. Más mujeres llegaron. Algunas se quedaban semanas, otras meses. Rosa les daba techo, comida, seguridad. Pero más que eso, les daba algo invaluable: dignidad. Las trataba con respeto, las escuchaba, las apoyaba mientras encontraban trabajos, mientras se divorciaban, mientras reconstruían sus vidas, y muchas de ellas florecían, igual que las rosas en el jardín de Socorro. Rosa contrató maestras para dar clases a los niños que llegaban con sus madres. Contrató una psicóloga para ayudar con el trauma. Contrató abogadas para ayudar con los procesos legales. La hacienda Delgado se convirtió en más que una casa. Se convirtió en un símbolo de que el dolor no tiene que ser el final de la historia, un símbolo de que las mujeres pueden salvarse a sí mismas y a otras, un símbolo de que el amor de una madre puede trascender incluso la muerte. Un año después de abrir el refugio, Rosa estaba en el jardín, como todas las tardes, cuidando las rosas de su madre. Tenía 29 años ahora. Su cabello había crecido y lo llevaba suelto sobre los hombros. Vestía ropa simple, pero elegante. Ya no necesitaba impresionar a nadie. Usaba las joyas de Socorro con orgullo. Y en su rostro había algo que nunca había estado ahí antes: paz genuina. Escuchó pasos detrás de ella y se volteó. Era don Felipe, el director del banco. Venía acompañado de un hombre joven, bien vestido, con un maletín de cuero. «Señorita Delgado», saludó don Felipe. «Le presento al licenciado Javier Méndez. Es el nieto del licenciado Ernesto Méndez», completó Rosa, sonriendo. «El abogado de mi madre». El joven abogado asintió, claramente emocionado. «Señorita Delgado, es un honor conocerla finalmente. Mi abuelo habló de usted hasta sus últimos días. Siempre lamentó no haberla podido encontrar cuando cumplió 25 años. Llegué cuando tenía que llegar», dijo Rosa con sabiduría. «No un día antes, no un día después». Javier abrió su maletín y sacó un sobre sellado. «Mi abuelo me dejó esto antes de morir. Me hizo prometerle que se lo entregaría personalmente cuando la encontrara. Es de su madre». Las manos de Rosa temblaron al tomar el sobre. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel, con la caligrafía elegante de Socorro. «Mi querida Rosa Elena, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste tu camino a casa. Significa que el licenciado Méndez cumplió su promesa. Significa que ya sabes quién eres. No puedo estar ahí contigo físicamente, pero quiero que sepas algo. Estoy orgullosa de ti. No sé qué tipo de mujer te convertiste. No sé qué caminos tomaste en la vida. No sé si eres feliz o triste, fuerte o frágil. Pero sé, en lo más profundo de mi corazón, que eres extraordinaria. Porque eres mi hija. Tienes mi sangre. Tienes mi fuerza. Tienes mi amor. Esta hacienda es tuya. Esta fortuna es tuya. Pero más importante que todo eso, tu vida es tuya. No dejes que nadie te diga quién debes ser. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. No dejes que nadie apague tu luz. Vive, mija. Vive con todo tu corazón. Vive sin miedo. Y si alguna vez te sientes perdida, si alguna vez te sientes sola, recuerda, tu madre te amó tanto que movió cielo y tierra para asegurarse de que tuvieras un futuro. Tu madre te amó tanto que su último pensamiento fue para ti. Tu madre te amó tanto que este amor atravesó décadas solo para alcanzarte. Eres amada, Rosa Elena. Siempre fuiste amada. Y siempre, siempre, siempre serás amada. Con todo mi corazón. Tu mamá, Socorro». Rosa terminó de leer con las mejillas empapadas de lágrimas. Don Felipe y el licenciado Javier se alejaron discretamente, dándole privacidad. Rosa se quedó ahí parada en el jardín,
sosteniendo la última carta de su madre, mientras el sol de la tarde bañaba todo con luz dorada. Y por primera vez desde que descubrió la verdad, Rosa sintió que el círculo se cerraba. Su madre la había salvado cuando era bebé. Su madre la había guiado de vuelta a casa cuando era adulta. Y su madre la había dejado un mensaje que Rosa necesitaba escuchar. Eres amada. Siempre fuiste amada. Rosa caminó hasta la tumba de Socorro y se arrodilló frente a ella, como había hecho tantas veces en el último año. Pero esta vez no lloró. Esta vez sonrió. Gracias, mamá, susurró, por todo, por sacrificarte, por salvarme, por amarme incluso cuando no podías estar conmigo. Tocó la lápida con ternura. Quiero que sepas algo. Estoy usando tu regalo de la mejor manera que sé. Esta hacienda no es solo mía. Es de todas las mujeres que necesitan refugio. Es un lugar de esperanza, como tú querías. Una brisa suave sopló a través del jardín, haciendo que las rosas se balancearan. Rosa cerró los ojos y por un momento casi pudo sentir los brazos de su madre abrazándola. Soy feliz, mamá, dijo con la voz llena de emoción. Finalmente soy feliz, y todo es gracias a ti. Se quedó ahí sentada un largo rato, en paz, sintiendo el sol en su rostro y el viento en su cabello. Cuando finalmente se levantó y caminó de vuelta a la hacienda, vio a las mujeres del refugio en el portal. Esperanza con sus hijos, María que había llegado la semana pasada, Claudia que estaba aprendiendo a coser para conseguir trabajo. Todas la miraban con sonrisas cálidas, y Rosa supo, con absoluta certeza, que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, Rosa organizó una pequeña cena para todas las mujeres y niños del refugio. Nada elaborado, solo tortillas hechas a mano, frijoles, arroz y pollo guisado. Pero mientras estaban sentados alrededor de la gran mesa del comedor, riendo y compartiendo historias, Rosa sintió algo que nunca había sentido en su matrimonio con Alberto. Familia, familia verdadera, no basada en sangre o en papeles legales, sino en comprensión mutua, en apoyo, en amor genuino. Después de la cena, cuando los niños estaban dormidos y las mujeres se retiraron a sus habitaciones, Rosa subió al cuarto que había sido de Socorro, su cuarto ahora. Se puso la bata de seda que había pertenecido a su madre y se sentó frente al tocador. Se miró al espejo, el mismo espejo donde Socorro se había mirado décadas atrás, y vio a su madre en su propio reflejo. No solo físicamente, aunque el parecido era innegable, sino en la determinación de sus ojos, en la fuerza de su expresión, en la paz que irradiaba. «Lo logré, mamá», susurró al reflejo. «Sobreviví, y no solo eso, estoy viviendo». Tocó el medallón en su cuello. «Tardé 28 años en encontrar mi camino. Tuve que ser traicionada, tuve que perderlo todo, tuve que caminar sola por ese portal». Sonrió. Pero valió la pena cada lágrima, cada momento de dolor, cada segundo de confusión. Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín iluminado por la luna. «Porque todo ese dolor me trajo hasta aquí, me trajo a ti». Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, y Rosa tuvo la sensación de que su madre estaba allí arriba, mirándola, orgullosa. «Voy a vivir una vida que te haría sentir orgullosa, mamá. Una vida llena de propósito, una vida dedicada a ayudar a otras, como tú me ayudaste a mí». Cerró los ojos y respiró profundo. «Y voy a ser feliz, porque eso es lo que tú querías para mí». Los años pasaron. El refugio Socorro Delgado se convirtió en una institución reconocida en toda la región. Cientos de mujeres pasaron por sus puertas, y la mayoría salió transformada, lista para comenzar de nuevo. Rosa nunca se volvió a casar. No porque no tuviera oportunidades. Varios hombres buenos mostraron interés en ella a lo largo de los años. Pero Rosa había aprendido algo importante. No necesitaba a un hombre para ser completa. Ya era completa. Era la hija de Socorro Delgado. Era la heredera de una fortuna. Era la protectora de mujeres vulnerables. Era la guardiana de la hacienda.
Era suficiente exactamente como era. A los 35 años, Rosa adoptó a una niña huérfana del pueblo. La llamó María Socorro, en honor a su madre. Y mientras criaba a su hija, Rosa le contaba historias sobre la abuela que nunca conoció, sobre la mujer fuerte que sacrificó todo por amor, sobre el legado que dejó. María crecía escuchando estas historias y crecía sabiendo que venía de una línea de mujeres fuertes, mujeres que no se rendían, mujeres que luchaban por lo que era correcto. 20 años después de descubrir la verdad, Rosa tenía 48 años. Su cabello comenzaba a tener hebras plateadas. Su rostro mostraba líneas de expresión, pero eran líneas de sonrisas, no de amargura. Una tarde de primavera, estaba en el jardín, podando las rosas como siempre, cuando escuchó un coche acercándose. Era María, que ahora tenía 13 años, regresando de la escuela. ¡Mamá!, gritó la chamaca, corriendo hacia ella con una carta en la mano. ¡Llegó esto para ti! Rosa dejó las tijeras de podar y tomó la carta. Era del gobierno del estado. La abrió y leyó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué pasa, mamá? Son malas noticias. Rosa sonrió a través de las lágrimas. No, mija, son las mejores noticias. Le mostró la carta a su hija. El gobierno quiere darle un reconocimiento al refugio Socorro Delgado. Van a declarar esta hacienda como patrimonio cultural del estado y van a crear un programa estatal basado en nuestro modelo para ayudar a más mujeres en toda la región. María saltó de alegría. ¡Eso es increíble! Rosa miró hacia la tumba de Socorro, visible desde donde estaban paradas. Sí, susurró. Lo es. Esa noche, Rosa sacó el diario de Socorro por primera vez en años. Lo hojeó lentamente, leyendo pasajes al azar, recordando el viaje que la había traído hasta aquí. En la última página del diario había una entrada que nunca había visto antes. Estaba escrita con letra temblorosa, claramente escrita con prisa. 25 de abril, 1952. Rodrigo descubrió los documentos. Sabe que planeaba irme. Está furioso. No tengo mucho tiempo. Si algo me pasa, quiero que quede registrado aquí. No me arrepiento de nada. Salvé a mi hija. Aseguré su futuro. Dejé un legado. Si Rosa Elena está leyendo esto, significa que todo valió la pena. Significa que mi sacrificio tuvo sentido. Significa que el amor venció al final. Que así sea. Socorro Delgado de Montes Madre. Mujer. Guerrera. Rosa cerró el diario suavemente y lo apretó contra su pecho. Valió la pena, mamá, susurró en la oscuridad de su recámara. Todo valió la pena. Se levantó y caminó hacia el armario. Sacó una caja que había guardado durante años. Dentro estaba el vestido de seda azul que había usado el día que reclamó su herencia. Lo había preservado cuidadosamente, como un recuerdo de ese momento que cambió su vida. Y junto al vestido estaba algo más, una carta que Rosa había escrito años atrás, pero nunca había tenido el valor de enviar. Era una carta para Alberto. La tomó y la llevó a la chimenea en la biblioteca. Encendió el fuego. A pesar de que era primavera, las noches seguían siendo frescas, y sin leerla de nuevo, sin pensar 2 veces, arrojó la carta al fuego. La vio quemarse lentamente, las llamas consumiendo las palabras que ya no importaban, el dolor que ya no sentía, la rabia que ya había soltado. Cuando la carta se convirtió en cenizas, Rosa sintió como si un peso final hubiera sido levantado de sus hombros. Ya no quedaba nada del pasado que pudiera lastimarla. Solo quedaba el futuro, brillante, lleno de propósito, lleno de amor. Se quedó mirando las llamas hasta que el fuego se apagó naturalmente. Y entonces, con una sonrisa en los labios y paz en el corazón, Rosa Elena Delgado volvió a su recámara y durmió profundamente. Soñó con rosas, con su madre, con la hacienda bañada en luz dorada, y cuando despertó a la mañana siguiente, el sol brillaba a través de las ventanas y pudo escuchar las voces de las mujeres y niños del refugio desayunando abajo. Era un nuevo día, y Rosa estaba lista para vivirlo plenamente. Mijos, mijas, ¿qué les pareció esta historia? Rosa perdió todo.
su matrimonio, su identidad, su seguridad. Pero en ese momento más oscuro, cuando no le quedaba nada que perder, encontró algo que nunca supo que tenía, una madre que la amó tanto que planeó su salvación desde la tumba. A veces, la vida tiene que rompernos completamente para que podamos reconstruirnos de la manera correcta. A veces, la traición no es el final, es el empujón que necesitábamos para encontrar nuestro verdadero camino. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo sentir algo, déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez una pérdida te llevó a descubrir algo mejor? ¿Alguna vez algo que pensaste que era terrible resultó ser una bendición disfrazada? Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, que sienta que lo perdió todo, comparte este video. Recuérdale que a veces tenemos que perder todo para encontrar lo que realmente importa. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte más historias como esta que te llegan al alma. Y recuerda siempre, no importa qué tan oscura parezca la noche, siempre hay un amanecer esperando. A veces, solo tienes que tener el valor de caminar hacia él. Nos vemos en el próximo video, chamacas y chamacos. Y nunca olviden, ustedes también son suficientes, siempre lo fueron. Hasta pronto.